¿De quién depende? Del viceministro de Hacienda. De ahí hacemos el Sistema Nacional de Contabilidad, también integración a través de los comités de coordinación, sistema a nivel central, administración financiera, y titulares del sistema de endeudamiento y el sistema de tesorería. Que esos son la administración financiera del Estado. Los 4 sistemas que están articulados: el Sistema Nacional de Presupuesto, Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema Nacional de Endeudamiento Público y el Sistema Nacional de Tesorería. Habíamos visto lo de los gobiernos subnacionales. Acá tenemos, esto sí lo quiero pasar porque ya hemos visto también en esto de acá, la ley que está tanto para los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, que habíamos visto en la anterior. Las competencias, como les dije, dentro de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley López como lo conocía, entonces es delegar ni transferir funciones y atribuciones inherentes a él. Acá mayormente, como les digo, son los artículos que eso de ahí los van a ver. Me gustaría pasar a la siguiente para poder explicarle y expandirle un poco más qué es la PCA, qué es todo este tipo de cosas. Y acá quiero hacer un paréntesis en donde quiero mostrarle lo que ya habíamos estado viendo, en donde quiero hacerme más en el decreto legislativo del 1430, que este ha sido publicado el año pasado, en septiembre, en donde vamos a ver el contenido de las disposiciones generales y el ámbito nacional, el proceso presupuestario y las normas complementarias para la gestión presupuestaria. Les había preparado esta información por el tiempo, pero tengo una información donde mayormente he recibido de una maestría, en donde es más amplio. Entonces yo en la tarde hoy día, en la mañana que estuve revisando todos mis contenidos de bibliográficos que había tenido, había visto que el otro era un poco mejor porque este ya es para una persona que ya está dentro de la administración pública. No sé, ¿ustedes trabajan en la administración pública? No trabajan en la administración pública. Entonces me gustaría plantearle lo otro porque ya son normas, leyes para las personas que ya están dentro de la administración pública, que de repente ya tienen un poquito mayor conocimiento. Pero de todas maneras, quiero acelerar con todo esto de acá y quiero irme al otro que les voy a alcanzar, les van a mandar a sus correos también, las otras diapositivas que van a estar mucho mejor y va a ser comprensible para la persona que de repente quiere conocer la administración pública, recién va a empezar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debemos conocer? ¿Y cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Lo quiero ver un poco rápido en el sentido de que me interesaría, como les dije, más en lo otro, para ver todos los sistemas, para ver cuál es el procedimiento, qué es la PCA, qué es un compromiso, qué es un vengado, porque esas son las etapas que creo que ustedes tienen que seguir como futuros funcionarios que van a ser en la administración pública. Acá la parte de la inclusión de los principios relacionados al presupuesto por resultados, hablan pues de la orientación a la población, la calidad de presupuesto, la evidencia, el ámbito que poderes, eso ya habíamos visto anteriormente, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, que están como Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de Registro. Ya no es el Consejo Nacional de Magistratura, universidades públicas, los gobiernos regionales, los organismos públicos de gobiernos regionales, las empresas de gobierno como es FONAFE, el Seguro Social que es Salud, como les había dicho. Esto está en el texto único ordenado en la 28411, que esa no está derogada en su totalidad, como les dije. Bueno, dentro de estas etapas sí del presupuesto en el sector, hablamos de su presupuesto y su contenido, y hablamos también de los programas presupuestales que están en los que son los programas presupuestales, que son los programas con presupuesto presupuestales que pueden todas las entidades del Estado ahora están
inmersos en este tipo de programas presupuestales. Quería pasar esto y a ver, vamos viendo las tres etapas macroproceso. Esto también quería explicar. Mayormente la parte de lo anterior, como le dije, la parte normativa que uno tiene que leer para poder aplicar, pero como se dice, como primera etapa ya habíamos visto, hablamos de la programación, ahora como les dije, programación multianual, formulación y aprobación de presupuesto. Fases, como se dice. La programación, la evaluación, que comprende el seguimiento, ¿ya? Y la donde incluye, como les dije, las modificaciones presupuestales. En la parte de la ejecución del presupuesto, cuando ya nos tienen asignado, nosotros aperturamos el presupuesto el primer día, el 2 de enero de cada mes, a la aprobación del PIA, pero paralelamente se convierte en un presupuesto inicial modificado. El PIA es aprobado mediante de presupuesto, que es aprobado durante la primera semana del mes de diciembre, como les había dicho. Y de ahí viene la parte de la ejecución y la tercera parte, que es la parte de evaluación, que es la parte del control, del seguimiento. Lo planifiqué en mis acciones estratégicas, en mis objetivos institucionales, objetivos operativos, se están cumpliendo a la asignación de los recursos que le voy dando para cumplir cada actividad operativa. Entonces, ¿eso qué incluye? A veces, como le dije, perdón, acá. Actividad operativa y acción operativa. Entonces, ¿cómo hago yo mi etapa de evaluación? Llego a la tercera etapa. Una vez que haber hecho la ejecución presupuestaria, lógicamente programé, formulé, aprobé y empecé a hacer mi ejecución. Dentro de mi ejecución, yo tengo que medir, como les dije, señores, la parte física y la parte financiera. La parte física, si mi actividad estratégica vinculada a mi acción operativa ha dado cumplimiento al programado. Y si los recursos que estuvieron destinados para, de repente, en este primer trimestre, se lograron a concretar para cumplir mi actividad operativa, que va vinculado a la actividad estratégica. Entonces, esas son las etapas de los macroprocesos que tenemos en la etapa de formulación, la programación, aprobación, la ejecución y la evaluación. La fase de proceso la programación multianual, la formulación y la aprobación presupuestal. Y que la fase multianual en adelante de la programación se abarca años y está sujeta a las reglas fiscales vigentes. La asignación presupuestaria multianual es la APM, tiene carácter vinculante, que es el indicativo para los años 2 y 3. Como les dije, nosotros, por ejemplo, nos encontramos ahorita en una etapa formulando el 2000, pero hay muchas de las personas, como dice, carácter indicativo, que hace copiar los años siguientes. Al copiar los años siguientes, si tú has hecho una buena programación en el 2020, quiere decir que para el 2021 y 2022 solamente vas a hacer un ajuste porque ya tienes programado. Por ejemplo, para hacer una programación, el personal que el régimen 276, 728 o la 1057, que son los CAS, entonces ya sabemos cuánto es el costo mensual y anual que necesitamos para esos recursos. Estamos hablando primero de recurso humano. El otro recurso que tenemos son los gastos fijos. Llámese la luz, el agua, el alquiler del local, tenemos de repente camionetas, mantenimiento, reparación, la compra de SOA, pago de teléfono, pago de internet, pago de celulares. Entonces todos esos tipos son gastos fijos. Por ejemplo, el gasto de la luz, tú no puedes decir que todos los meses
tu recibo de luz te viene 1.000 soles, o 1.100, o 1.200, hay meses que viene más, pero siempre al cálculo, cuando tú hagas una programación, hazlo siempre con un margen de un más 10%, no de un menos 10, porque como le digo, son específicas que verdaderamente en adelante pueden cada año, como se dice la ley de presupuesto, te está restringiendo mayor específicas. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Para que nosotros no tengamos de repente esa dificultad en que hay mucha gente, como les dije, programa por programar, que no tienen alineados sus objetivos, sus acciones estratégicas, sus objetivos operativos, no tienen alineado ese tipo de cosas. Y viene pues, entonces ahí es donde empiezan. El primer mes, 10 modificaciones, el segundo mes, 12 modificaciones. Llegas a fin de año, 100 modificaciones presupuestales. Dígame, ¿esto es bueno hacer 100 modificaciones presupuestales? No. ¿Qué te faltó? Te faltó una buena planificación. Al no tener una buena planificación, no hiciste una buena formulación ni una buena programación. Entonces, eso es más o menos. La asignación presupuestaria multianual, el límite máximo de los créditos presupuestarios. Quiere decir, o sea, tiene tope, techos que te asignan dentro de presupuesto. Corresponde que cada pliego presupuestario, por encima de los cuales no podrá programarse, dice, un gasto. O sea, tú tienes un millón, ese millón tú lo tienes que repartir dentro de la genérica que te fue asignado. Ahora, mira lo que dice, la Dirección General de Presupuesto Público estima la asignación los factores. 1, ingreso de todas las fuentes de financiamiento. ¿Cuántas fuentes de financiamiento podemos manejar? Tenemos la 00, que son recursos ordinarios, tenemos la 09, que son recursos directamente recaudados, tenemos la 013, que son donaciones y transferencias, tenemos la 018, que son recursos provenientes de los recursos del canon minero y de las regalías mineras. Entonces, ¿pero qué te dice? Punto número 2, ingreso por toda fuente de financiamiento. Las fiscales, ¿cuáles son? Las directivas que son enmendadas por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. Política, entre otros. Prioridades de política debe, de acuerdo a las prioridades que tenemos enmarcadas en las políticas nacionales, porque en las políticas nacionales, como les digo, esa es la política de Estado. Estado marcado en todos nuestros instrumentos, a nivel de ministerio, es el PECEN, a nivel de instituciones de unidades ejecutoras o pliegos, estamos con el plan estratégico institucional, el plan operativo, en donde marcado todas esas políticas, porque cada 5 años el gobierno entra con políticas del Estado. Por ejemplo, en el cambio, cuando Kuczynski ganó, se emitieron políticas nacionales. Esas políticas nacionales, ¿a qué se debió? De acuerdo a su plan de gobierno, lo que él había plasmado. Ahora, ¿en qué nos faculta? Lógicamente, nacionales tenemos que de una u otra manera cambiar nuestros sistemas de gestión, todos nuestros instrumentos, ya lo que les había dado, y alinearse a la política de Estado. Cero anemia, seguridad, delincuencia, cero terrorismo, cero desnutrición, analfabetismo, reducir las tasas. Todas esas políticas nacionales en cada sector se tienen que aplicar, los sectores que estén involucrados, lógicamente. Para esto, dice, ¿no? Para esto se requiere de insumos de las direcciones generales que integran el sistema administrativo de administración financiera de todos los sectores. Ahora, asignación presupuestaria es estimada a través de 2 instrumentos: la línea base de la asignación presupuestaria y la asignación presupuestaria diferencial. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo, a mí todos los años el Ministerio de Economía y Finanzas me ha dado 1 millón de soles para mi unidad ejecutora.
pero lógicamente, al ser mis instrumentos de gestión, mis necesidades no es 1.000.000 de soles, sino mi necesidad es 1.500.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que tengo que...? Ahí viene la etapa de la asignación presupuestaria diferencial. Porque estar de repente acorde a lo que me da el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esto de los gastos totales necesarios para las políticas públicas vigentes. Ojo, acá tienen que tener bastante cuidado en el sentido de que, por ejemplo, tenemos que ver, por eso también sale la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y la ley del equilibrio presupuestal, del equilibrio financiero. No tiene que generar o no puedo pasarme más de lo que se tiene destinado en el Producto Bruto Interno. Por eso cuidan las fiscales, te dice. De ahí te dice el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección presentada la asignación presupuestaria multianual, anualmente, a más tardar al 31 de mayo, respectivo para... O sea, el 31 de mayo ya ha sido presentada ya para su aprobación la asignación presupuestaria. Por eso les digo, ahorita están en una etapa de formación, porque ya pasamos toda esta etapa de la programación multianual y formulación. Bueno, estas son las fases de formulación presupuestaria. La desagregación del primer año, clasificadores de gasto. Tenemos también los pliegos de maximizar los servicios, tomando los gastos de funcionamiento, vienen a ser los gastos fijos y de carácter permanente. Son de carácter permanente, por ejemplo, como les dije, luz, el agua, el servicio, tenemos unidades móviles, combustible, mantenimiento, reparación, vamos a hacer de repente un acondicionamiento, vamos a un mantenimiento o una reparación de la infraestructura, también todo ese tipo de cosas. Ahí habla el mantenimiento de la infraestructura, el gasto de capital. El gasto de capital, ¿cuál es el gasto de capital? El gasto de capital es la adquisición de los activos no financieros, como pueden ser unidades móviles, como pueden ser equipos de cómputo, como pueden ser equipos de laboratorio. Todo eso de ahí están enmarcados en el gasto de capital. Tienen la parte de las obras, que es priorizando la continuidad de las inversiones. Por ejemplo, una obra que ha sido licitada en el mes de octubre. Lógicamente yo di la certificación presupuestal, pero como esa obra tiene y pasa para el siguiente año fiscal, o de repente pueden convocarlo este año, o lo convocaron este año, pero yo tengo que hacer la previsión de recursos para que tenga los recursos necesarios para que esa obra no se paralice. Entonces eso también, que contribuye a los resultados priorizados. Los recursos de crédito externo, interno, bueno, mayormente son los créditos que le dan algunos programas que tienen con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Mundial, que mayormente están enmarcados eso de ahí. Y te dice pues las donaciones y transferencias provenientes de donaciones, salvo operaciones libres de disponibilidad, cuando presenten la opinión de la Dirección de Tesoro Público. Ahora, viene la fase de la aprobación presupuestaria del desarrollo de proyectos, la ley de equilibrio, como le estaba diciendo, la ley del equilibrio financiero, importantísima, porque nosotros no podemos regirnos, puede un programa de repente crear mayores demandas a la reserva de la caja fiscal o a la reserva de contingencia para poder cumplir. Por ejemplo, en el caso del año 2017, que fue el fenómeno del Niño, el Estado ¿qué hizo? Hizo una reestructuración en todos los ministerios, y los recursos que no se habían utilizado a la fecha en algunos ministerios, hizo caja para reconstrucción del norte, que lógicamente no vemos todavía un desarrollo, no vemos, ha habido trabas, ha habido un montón de cosas, y eso es lo
Perú decimos, ¿estamos preparados para de repente soportar un terremoto de 8 grados? Un desastre natural como de repente lo tuvo Japón o de repente lo tuvo Ica acá en la ciudad. ¿Estamos con la capacidad de gestión para poder inmediatamente intervenir y poder? Eso es lo que nos falta. Eso es lo, tenemos que prevenir este tipo de cosas. La otra es la aprobación del presupuesto institucional de apertura, que es el PI, y la publicación de la ley de presupuesto. Ahora, estos mayormente son los ejercicios presupuestarios y las acciones orientadas al cierre presupuestario, en donde acá podemos ver el ejercicio presupuestario. Vemos que comprende para el año fiscal, empieza el 1 y termina el 31 de diciembre. Ahora, el año fiscal inicia el 1 de enero y culmina el 31. Solo durante los plazos se aplican ingresos percibidos, cualquiera sea el periodo que se determine, así como se ejecutan las obligaciones de gasto hasta el último día del mes de diciembre, siempre que correspondan los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos. Con posterioridad al 31 no se pueden efectuar compromisos ni devengar gasto con cargo al año fiscal, se cierra en esa fecha. ¿Qué nos quiere decir esto de acá? Por ejemplo, si yo he tenido recursos y citado una obra el 15 de diciembre, me adelanto del 10%, lo comprometí, lo devengué, pero de repente todavía le falta hacer su trámite respectivo. ¿Y hasta qué fecha yo puedo darle el giro? Ahí te dice, solamente te dice que pasando el 31 de diciembre ya no puedes realizar ni compromiso ni hacer devengados. O sea, hasta el 31 de diciembre tú puedes hacer certificación, compromiso anual, compromiso mensual y hacer el devengado. El giro lo puedes hacer hasta el 31 de enero. Los gastos no comprometidos y no devengados en cada año al 31 de diciembre de cada año pueden afectarse al presupuesto institucional del año inmediato siguiente. En tal el caso, se imputan dichos compromisos de crédito presupuestario aprobados para el nuevo año fiscal. O sea, tu presupuesto no dejaste, si tú dejaste de ejecutar recursos y no gastes al 31 de diciembre, prácticamente estos recursos se revierten a Tesoro Público. Y ahí te dice abajo, los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de año fiscal se cancelan durante el año fiscal siguiente del Sistema Nacional de Tesorería con la disponibilidad financiera existente. Se revierten esos recursos. Bueno, acá habla de los créditos presupuestarios destinados para el financiamiento de inversiones comprometidos y no devengados al 31 de diciembre. Cada año fiscal pueden ser incorporados en el presupuesto del nuevo año fiscal. ¿Ya? Que cuenten con el financiamiento suficiente de dicha fecha y conforme a la autorización establecida por las leyes anuales de presupuesto del sector público, la cual se sujetan a la regla vigente. Las incorporaciones a las que se refiere el pródigo se aplican para el financiamiento de acciones que no hayan sido firmé el contrato el 28 de abril, el 28 de diciembre y la obra han empezado, entonces tengo que hacer una previsión y contar con los recursos para el siguiente año fiscal en el tema de inversiones. Cuando son solamente temas de inversiones, cuando son temas de bienes y servicios, ese dinero se revierte a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía. Ahora, esto es lo que les quería decir, que la PCA. La PCA es la programación anualizada. Si yo tengo en una específica, en la 23,
11, tengo un PIA de 1000 soles. Tengo un PIN, hubo una modificación y esto incrementó 200 soles más y tengo un PIN de 1200. Mi PCA, la PCA te dice que puede ser igual al PIN o menor que el PIN. La PCA no puede ser mayor. Tú tienes en esta específica de gasto, se llama marco presupuestal.